Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Estamos estudiando material que para mí es extremadamente interesante y yo espero que para ustedes también. Estamos haciendo lo mejor que podemos desde la palabra de Dios, las enseñanzas del apóstol Pablo, buscando enseñarle cómo vivir para Dios, buscando proclamar cómo caminar en victoria, que el pecado no le venza y que le cause problemas. Bueno, tal vez algunos dicen, yo no tengo problemas con el pecado. Bueno, cuando usted sea salvo, los tendrá. Es así de simple. El pecado es el problema, damas y caballeros. Hablamos de otras cosas, hablamos de esto, aquello, lo demás. El pecado es el problema. Y el Espíritu Santo quiere que seamos libres del pecado. Y el Señor, a través de su muerte en la cruz del Calvario, ha hecho posible que nosotros podamos vivir libres del dominio y el enseñoreo del pecado, como lo hemos dicho una y otra vez. La Biblia no enseña una perfección sin pecado. Y alguien dice, ¿cómo que perfección sin pecado? Bueno, que no peque otra vez. Sé que hay algunos que han enseñado que si tuviesen la santificación completa, que nunca pecarían otra vez. Y eso, bueno, ¿se da cuenta usted? ¿Se da cuenta que el pensar así es propiamente pecado? El pensar que yo puedo funcionar en esa capacidad, eso quiere decir que esa persona no entiende lo que es el pecado. Eso es no ser honesto. Exacto, hermano. no es honesto, así es, honesto. no es honesto. Si usted se evaluara a usted mismo propiamente, entonces pudiera ver que su necesidad aún existe. Así es, así es. El propio pensamiento tal es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Y todo celo, envidia, malicia es pecado. No lo consideramos como tal, pero lo es. Como una señora le dijo a Billy Sunday en una ocasión a ese gran evangelista, le dijo, hermano Sunday, admito que yo tengo un mal temperamento, pero se termina rápidamente. Le respondió, sí, señora, y también el tiro de una escopeta, que causa problemas donde quiera que llegue, aunque dura poco tiempo. Pero de todas maneras, el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos libres del pecado. Y Él tiene celo de todo tipo de control, que el mundo, la carne, sea lo que sea, tenga sobre nosotros. Él no quiere eso. Eso le duele a Él. Y nosotros tenemos la oportunidad para poder vencer el pecado, para que no se enseñoree sobre nosotros. Y por la gracia de Cristo, eso es lo que tratamos de entregarle. Y hemos estado estudiando a Romanos, el capítulo 6 ya durante varios meses, creo. Y vamos a terminarlo en algún momento antes del rapto. Tal vez, tal vez. Vamos a continuar, Lauren, en el estudio. Versículo 18. Sí. Y libertados del pecado. Ser libre de la naturaleza pecaminosa. Esto no tiene más poder sobre el creyente mientras mantenemos la mirada en la cruz. Sois hechos siervos de la justicia. Aunque usted era antes un esclavo de la naturaleza pecaminosa, ahora es un esclavo de la justicia. Si la fe se mantiene en la cruz, entonces hay una constante atracción del creyente hacia la justicia. De otra manera, como una constante atracción de injusticia hacia eso que es pecaminoso. Bien. Correcto. Y hermano Swagger, eso describe la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la atracción, no es la voluntad humana, no es la determinación humana. No se trata de que usted y yo a solas tratemos de lograr algo. La gracia de Dios, dada como resultado de una fe correctamente puesta,
garantiza la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y Él está ahí desde el momento de la salvación y aún más allá para hacer esta obra en nosotros que no podíamos hacer por nosotros mismos. Así es, y eso es importante entenderlo. Él siempre lleva a ese creyente Así a la es, cruz. y cuando la fe es puesta en la cruz, aquí es donde usted dijo que hay una constante atracción del creyente hacia la justicia. Ahora el Espíritu Santo que vive en todos los creyentes está obrando para ayudarnos en nuestras enfermedades y debilidades físicas y espirituales. Así es, así es. En el cuarto siglo hubo un personaje en la historia llamado Pelagio. Pelagio era un teólogo británico y él creía y enseñaba que el hombre nacía puro y que el hombre no nacía perdido. Y él rechazaba la idea del pecado original. Y él dijo que el hombre, como nacemos puros, todo lo que necesitábamos era la educación apropiada para ser salvos y aprender a vivir y educarnos correctamente. Bueno, él fue condenado como un hereje y yo creo que fue con todo derecho por el concilio de la iglesia primitiva y cosas así. Pero al pensar en el pelagianismo y Pelagio, lo que él enseñaba, ese pensamiento de que solo se necesita la educación correcta o que se necesita estar bien, y eso aún es prevalente en la iglesia el día de hoy, que realmente usted no es malo, solo tiene que ser enseñado correctamente en vez de la idea de que nacemos pecaminosos y tenemos que ser redimidos y la única manera de adquirirlo es por el Calvario. Algunos no llegarían al extremo más grande de lo que el pelagianismo enseñaba, pero aún, sea que lo admitan o no, es el mismo concepto. Simplemente se necesita este programa, se necesita esto, esta educación, y la educación no va a solucionar el problema del pecado. No. Muchas de las iglesias están siguiendo el humanismo, que dice, contrario a la Biblia, que el hombre es bueno. Sí. Y todas las respuestas de los problemas del hombre están dentro de nosotros, Amén. que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero yo pienso que esa es la base para algunos de esos pensamientos. Sí, bueno, Sócrates creía que si se le hacía a un hombre las preguntas correctas, se le podía extraer la verdad a él. Así que aún esa es la base de mucha psicología y filosofía. No tenemos la verdad dentro de nosotros. No nacemos con la pureza, no nacemos con esa verdad. La única manera es cuando somos regenerados por el Espíritu de Dios. Sí. Y teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros es la única manera de cómo somos justos y cómo tenemos la verdad de nosotros por su Espíritu. Así que la idea de que yo puedo educar mi vida a salir del pecado no va a funcionar. O la idea de que yo puedo hacer cualquiera de estas cosas simplemente no va a funcionar. Va a ser algo insuficiente. ¿Qué no es ese el concepto de la justicia social también? En su forma más temprana, esa idea es que el hombre que le falta algo se comportará mal para tratar de obtener las cosas que no están disponibles a él, mientras que si recibe esas cosas se sentirá mejor. La idea judía de la naturaleza doble del hombre, la naturaleza buena y la naturaleza mala del hombre. No se trata de una naturaleza mala, simplemente un individuo que no tiene lo que necesita ante él, por lo tanto su comportamiento no estará bien. Los conceptos de la Torá, la enseñanza y la educación lo traen a él a un entendimiento correcto de cómo puede suplir sus necesidades o hacer que la sociedad pueda ayudar a suplir a través de esfuerzo y buena disciplina. Todas las filosofías de hombres que hemos visto le han fallado a la humanidad porque la humanidad no se está mejorando. Desde un punto de vista moral, Así es. estamos tan peor o estamos tan mal, debiera decir, tal vez peor de lo que estábamos hace 1000 años. Entonces, si podemos cambiar nuestro ambiente, entonces eso va a resolver Ese el problema. es sí. el pensamiento, pero no es lo que va a No. funcionar porque el corazón es el Sí. problema y el corazón es perverso y el corazón tiene que Así ser es. cambiado. ¿Realmente creen eso los que son? Absolutamente. Claro que sí. ¿Y por qué no ven resultados? Bueno, piensan que lo están viendo. Vamos a tratar un poquito más. Su satisfacción está en el hecho de lo que están haciendo. Ellos miden lo que están haciendo, no miden los resultados. Y ese es el peligro de estos movimientos. Miden lo que hacen. La salud de la iglesia y ese concepto fue introducido en los 60s y después copiado por otro individuo y tenía que ver con rastrear lo que uno hace, rastrear el progreso y luego,
Bueno, uno no se fija en los resultados. La gente está siendo salva, la gente está siendo libertada del pecado, la gente verdaderamente está siendo satisfecha en sus vidas por las cosas que suceden. No. Entonces los resultados son si el sistema queda intacto. Todo se trata de la administración del sistema. Todo se trata de gente y dinero. La gente en la multitud y cuánto ingreso tiene la iglesia. Así que si uno está creciendo numéricamente, entonces esa es la medida del éxito. Sí. Sin importar el hecho de que si la gente realmente está creciendo como discípulos o si están siendo libertados del pecado, solo se trata de números. Así es. Números conducidos por la mejoría de año tras año. Que irónicamente, creo yo que si se predica el mensaje de la cruz y se le enseña a la gente a tener victoria sobre el pecado, con el tiempo creo yo que sí crecerán numéricamente. Claro. Un crecimiento numérico no es, obviamente uno quiere hacer el impacto más grande que se pueda, pero esa no es la meta principal. Sin embargo, en el mundo de la iglesia general, esa es la meta final. ¿Cuánta gente está en la audiencia y crecen año tras año incrementando su ofrenda? Actividades, se mantienen ocupados, pueden dirigirse al reporte que dice, hicimos esto este año, dimos tanto a esta gente y logramos todas estas cosas. Pero cuando yo tomé la última iglesia en la que estuve, en las Asambleas de Dios tenemos un reporte llamado ACMR y ellos reportaban haber tenido 50 personas salvas en el año anterior. Y yo dije, bueno, me pregunto dónde está esta gente porque no estaban en la iglesia para cuando yo llegué allí. Así que tal vez recibieron a Cristo y se fueron porque no estaban allí. Tenemos que irnos a la pausa, pero es lo que muchos de estos reportes aportan. Solo tratan de mostrarlo, como usted lo dijo, como si fuera un modelo de negocios o algo así. Sí, exactamente. Muy bien, se nos terminó el tiempo en este espacio. Permítame una vez más decirle que, por favor, invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra y a estudiar con nosotros. Si usted lo hace, será bendecido y yo creo que ellos también. Ya volvemos, así que, por favor, no se vaya. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos a continuar en el versículo 19, a menos de que tengamos algo más que decir en el 18. Hablo en términos humanos por la flaqueza de vuestra carne. La manera de los hombres se refiere a la caída que ha hecho a la carne débil. Y esto habla de nuestra fuerza personal y habilidad. Damas y caballeros, todos nosotros hemos tratado de vivir para Dios por medios de la carne. ¿Y qué es lo que queremos decir con eso? La carne es eso que es atlético, poderoso, educado, conocedor. Todo eso es la carne. No está necesariamente mal en su propio lugar, entienda usted eso. Lo que está mal es cuando dependemos de ello. Miramos a esa habilidad, y es de lo que hemos estado hablando aquí durante varias programaciones. Y iglesias, personas, deportes, en universidades, sea como sea, mire a la carne. Ahora, nosotros somos de la carne, pero nosotros no podemos vivir para Dios a través de la carne. Correcto. Simplemente no podemos. Usted no va a sobrevivir. Esa es la habilidad de la persona, ese es el talento. Y realmente años atrás, y digo yo años atrás, no, pero muchas veces sucede esto ocasionalmente. Alguien cita a alguien famoso que es talentoso y dice, bueno, si esa persona es salvo en algún momento, realmente pueden cambiar muchas cosas para Dios y basan eso en los méritos o el talento de esa persona. Y no, eso no es así. Eso no ayuda en lo absoluto. Y realmente aún si la persona puede cantar como un ruiseñor, no va a bendecir a nadie a menos de que el Espíritu Santo domine a ese individuo
y le ayude a hacer lo que el Correcto. Señor quiere que haga. Y realmente toma tiempo para la persona poder llegar al punto donde realmente pueden ser usados por el Señor. Y no es algo simple. No es algo simple. Tenemos que en ocasiones pasar situaciones difíciles antes de ser calificados. Creo que siempre, hermano Swagger, Sí. creo que siempre. Conocí a un pastor en Texas, a él le faltaban músicos para su equipo de adoración. Él puso un volante en la tienda musical local para contratar a un bajista, a un baterista, a un tocador del órgano. Tenía a un líder de adoración, pero necesitaba la banda. Así que tenía toda esta gente a quien le pagaba para que vinieran y eran buenos músicos, tocaban muy bien. El líder de adoración les enseñaba las alabanzas y ellos las aprendieron rápidamente, pero no eran salvos. Y miren, hay un gran peligro en, por ejemplo, un gran pianista. Él puede sentarse a tocar y uno piensa, bueno, ese hombre puede tocar. Pero cuando usted toca el piano, antes de cantar, cuando usted toca esas teclas, usted puede sentir la unción del Espíritu Santo, puede sentir la presencia de Dios. Así que si usted toma a la gente con talento y usted los pone en los diferentes instrumentos, pero no tienen la unción del Espíritu Santo, porque ni siquiera son cristianos, eso es algo muy peligroso, pero ese tipo de cosas sucede todo el tiempo, porque la adoración es algo tan grande hoy, la música de adoración, tener un gran servicio de adoración, pero yo prefiero a alguien que no tenga tanto talento musicalmente, pero ungido, y que ceda al Espíritu Santo, que tener al mejor virtuoso tocando que ni siquiera conoce al Señor. Es que No, adelante. de lo que estamos hablando es sobrenatural. Algo que el hombre no puede producir él solo. Solo viene de Dios. Así es, así es, así es. Sí, lo que es carnal tiene que ver con la humanidad. Pablo dijo que en mi carne no mora el bien. Y eso no significa que Dios no mora en los seres humanos, simplemente que no hay nada en nosotros intrínsecamente de lo que podamos depender para vivir para Dios. Lo que usted está diciendo es exactamente correcto. Yo, he visto iglesias y he visitado iglesias que una iglesia, por ejemplo, en el sur de Florida, contrataron a alguien de Disneylandia. De hecho, tenían a varios de Disneylandia. Y yo preguntaba cuándo empezaban los músicos. O ellos terminan Sí. en cierto tiempo y luego llegan acá. Y habían varios así allí. Pero hay otra situación que tal vez no sepamos cómo explicarlo, pero mi mamá y mi papá se ganaban la vida tocando en bailes. Eso era todo lo que conocían. Ellos no sabían nada del evangelio, nunca habían estado en la iglesia, nunca habían visitado la iglesia ni siquiera una hora. Nunca habían visto una Biblia hasta que mi papá tuvo 25 años de edad. Y un amigo de él que tocaba el violín, mi papá tocaba el violín también, era muy bueno. Y ellos tocaban en bailes. Eso era lo que ellos conocían. Bueno, sucede que el amigo de mi papá le invitaba a la iglesia siempre y finalmente le preguntó, ¿qué es eso de la iglesia? Así que llegaron y le pidió a mi papá que llevase su violín y que tocase con ellos en la orquesta de la iglesia, que era un piano, una guitarra, y bueno. Pero a través de eso, ellos no entregaron su corazón a Cristo. Fueron unos 2 años antes de decirle sí al Señor, pero todo nuestro mundo eventualmente cambió. Pero si ese pastor hubiese ido a mi papá y le hubiese dicho, usted no es salvo, usted no puede tocar, yo no sé dónde estuviésemos hoy. Eso hubiese herido sus sentimientos, pero eso es un poco distinto a lo que se está Si refiriendo. el Señor utiliza eso para alcanzar a alguien y salvarlos, no estoy en contra de eso en lo absoluto. Simplemente para aclarar, yo estoy en contra de la idea de ir a contratar a un montón de gente que toca en una discoteca, así es. toca en una discoteca el sábado en la noche y después viene a la iglesia el domingo en la mañana a tocar. Estás en lo Con cierto. eso sí tendría un problema yo, pero si el Señor utilizó eso para alcanzar a alguien como con sus padres, obviamente, no tendría un problema con eso.
Estás en lo cierto en lo que dices y de la manera como lo estás diciendo también. Sabe, es interesante. Hace años vi un especial sobre la vida de Elvis Presley. Mucha gente no sabe esto, pero él tuvo una crianza cristiana y a menudo después de sus conciertos se quedaba toda la noche con su banda interpretando música cristiana y grabaron algunas de ellas. En una ocasión en particular estaban cantando una variedad de alabanzas como Cuán grande es Él y el Espíritu de Dios se movía. Miren, yo estaba en mi habitación, ahí tengo una televisión y el Espíritu de Dios se movió poderosamente. Había una unción sobre su vida y la alabanza. Así que había algo en su corazón, creo yo, que existía, hablando de Elvis Presley, que verdaderamente no estaba manifestándose ni usándose, pero no perdió su anclaje en cuanto a algunas de las cosas que Dios le dio en su don. No estaba utilizándolo para la obra de Dios, pero cuando ellos grabaron esas sesiones, por lo menos en ese especial, yo sentí la presencia de Dios moviéndose. En esas sesiones de toda la noche, ellos grabaron al menos un álbum. Sí, o en eso es lo un que CD. estaban enseñando En por camino a televisión. New Orleans recientemente, Gabriel me dijo, abuelo, quiero que escuches algo. Él tenía uno de esos CDs. Lo puso y era Jerry Lee, Elvis, Johnny Cash y Carl Perkins. Se llamaba Bueno. el cuarteto de Sí, el $1 cuarteto millón de $1 de millón. dólares. Sí, En aquel me acuerdo. tiempo, $1 millón era mucho dinero. Pero cuando ellos empezaron a cantar esas alabanzas, sé a lo que te refieres, yo podía sentir la presencia del Señor. Obviamente yo pienso que ese es Dios extendiéndose, tratando de traer esa persona a Cristo. Exactamente. No sé si yo creo que Johnny Cash ha entregado su corazón al Señor. Sí, él profesó Carl salvación, Perkins, sí. no lo sé. Pero Jerry Lee lo hizo antes de él partir. Pero tenemos que tener cuidado en cómo tratamos con las personas. Claro. Lo que Dave está diciendo es absolutamente correcto. Tenemos que tener esa alabanza y adoración y no va a haber mucha alabanza y adoración del Señor allí. Realmente no la va a haber. Pero hay ocasiones cuando Dios puede usar cosas que nuestra autojusticia, por ejemplo, puede dañar Lo clausura eso, antes de ¿sabe? que comience, Cerrarlo, sí, antes de que Y hay un buen empieces. balance. Hay un buen balance, creo yo. Correcto. La práctica que el doctor Watts estaba presentando debe de quedarse atrás, pero una sensibilidad de parte del pastor en cuanto a quién está en la plataforma siempre tiene que ejercerse. Así es. Como yo me sentía cuando yo era pastor. Si usted era el tecladista o el baterista, era parte de nuestro liderazgo, era parte de... Bueno, usted tenía que ser una persona... En la plataforma. En la plataforma, sí. Tendría que ser una persona que está comprometida con el Señor. Así es, exactamente. El problema, yo he viajado en todo el mundo y los músicos de la iglesia Sí. no pueden tocar muy bien. Hay uno aquí y allá que puede, pero la Sí. mayoría no tocan muy bien. Así es. Y el Espíritu del Señor, yo creo que casi pierde el temperamento a veces. Bueno, Oh, disculpen, no quise hacer un sermón de todo esto. No. Ahora tenemos al Espíritu Santo regañando a la gente. Bueno, si la gente entra a la iglesia y alguien está cantando fuera de tono... No ayuda, o no si ayuda hay- eso. Es el único tono que Sí. me sé. Uno solo tiene una conglomeración de instrumentos Ruido. porque dicen, bueno, suban para acá porque Exacto. es ruido y eso no ayuda. Exacto. No va a ayudar. Ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.